buenos días con todos los participantes. El día de hoy tenemos la ponencia preparada para el día de hoy. Gracias a nuestros amigos del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Y le damos pases para que inicie con la presentación. Doctor Luján, por favor. Buenos días con todos los participantes. Hoy día vamos a tener el gusto de escuchar un tema muy interesante, la talla corta en pediatría, expuesto por el doctor Rómulo Luz del LAMA, es médico endocrinólogo de nuestro instituto. Entonces vamos a tener el gusto de escucharlo. Doctor Luz, ¿puede usted comenzar? Buenos días con todos los oyentes. Vamos a empezar el tema de talla corta, que es es el motivo de consulta más frecuente en endocrinología en el Perú y a nivel global. Y vamos a revisar cómo es que enfocamos aquí en el instituto este problema tan frecuente que es la talla corta en nuestra población. Entonces, vamos a hacer especial hincapié en lo que son las variantes normales que vienen a ser la talla corta familiar y el retardo de crecimiento constitucional, que no son patológicas y vamos a ver cómo es que enfocamos y cómo se manejan estas. Para definir lo que es talla baja, en 1977 el doctor Smith propuso una división en dos grandes grupos. Las variantes de talla baja, digamos, variantes normales, que son la talla baja familiar y retardo de crecimiento constitucional, o a veces una combinación de ambas, y también las variantes patológicas, ya que son endocrinopatías o enfermedades sistémicas, crónicas, desnutrición, etc. La talla baja se define con una longitud o una estatura menor al percentil 3 en las tablas de Tanner o menor a 2 desviaciones estándar para la edad y sexo. En cuanto a la clasificación de la talla baja, tenemos que, como pueden ver en la pantalla, hay dos grandes grupos, la que es armónica, la que es disarmónica, que son las patológicas, y las no patológicas, que son las variantes normales que ya mencioné, talla baja familiar, retardo constitucional o una asociación de ambas. No voy a incidir mucho porque es un tema muy grande en las tallas patológicas, pero sí mencionar algunos conceptos generales. Cuando el paciente que tiene talla baja tiene una contextura, una complexión armónica, es decir, en cuanto a la longitud de sus miembros, al perímetro cefálico, que están normales, entonces podemos ver que las posibilidades de talla corta son bastante variadas, y hay que diferenciarlas, las que son de inicio postnatal y las que son de inicio prenatal, ¿no? Las prenatales ya conocidas, el retardo de crecimiento intrauterino, síndromes dismórficos como acondroplasia, estamos hablando de la armónica, como cromosomopatías también, ¿no? Síndrome de Turner. En cuanto a las disarmónicas, sí, están las displasias óseas como la acondroplasia y otros trastornos genéticos adquiridos también de la columna vertebral. En cuanto a las variantes normales de talla baja, que es el motivo de esta reunión, tenemos la talla baja familiar y la retardo constitucional de crecimiento. En todas estas variantes normales también son armónicas. Existe esta fórmula que es la talla media familiar, que es un cálculo aproximado, no se cumple en un alto porcentaje de los casos, porque todos hemos visto que a veces de padres bajitos, a veces hay hijos altos, hasta muy altos, y de padres altos también pueden haber mucha variedad de hijos que tienen talla alta o talla baja. No es fácil predecir la talla de un niño, que la talla futura.
Pero esta es una fórmula que más o menos nos puede predecir con cierta aproximación. Es una fórmula un poco grosera también, que tiene, como pueden ver, en la talla de los niños, en la talla diana, talla del padre más la madre entre 2, más 6.5. En todos estos casos es más o menos 5 centímetros. Se puede ver que hay una variante de 10 centímetros que es bastante grosera, digamos, ¿no? Y la talla diana en las niñas es la talla del padre más la talla de la madre entre 2 menos 6.5, y no olvidar que es más o menos 5 centímetros. Esta es la tabla de las velocidades de crecimiento según la edad. Podemos ver que en el primer año es la velocidad de crecimiento más acelerada en toda la vida, que es de 24 a 25 centímetros por año. Va disminuyendo un poco el segundo, 12 a 13 centímetros, el tercer año de 7 a 9 centímetros, de 4 y hasta la pubertad de 5 a 6 centímetros por año. En la etapa prepuberal hay un ligero freno en la velocidad de crecimiento antes de dar el estirón puberal, que es de 7 a 12 centímetros al año por unos 3 años, 2,5, 3 años. Hay que hacer mucho hincapié en este concepto que es velocidad de crecimiento, porque eso nos va a ayudar mucho a hacer el diagnóstico de si la talla corta del paciente es de un tipo variante normal o es patológica. Cuando la velocidad de crecimiento está disminuida, es una variante patológica. Cuando a pesar, y si tiene talla baja, pero la velocidad de crecimiento está conservada, entonces lo más probable es que sea una variante normal. Entonces el tema velocidad de crecimiento es vital. Y la velocidad de crecimiento se mide en un mínimo de 3 meses. Entonces hay que hacer un diagnóstico con paciencia, no hay que apresurarse y en la primera consulta ya hacer un diagnóstico de una talla baja patológica sin verificar la velocidad de crecimiento, darle unos 3, 4, 5 meses para ver cuál es la velocidad. Y no hay mejor forma de ver la velocidad que en un dibujo, en un gráfico. Hay que hacer hincapié en una buena antropometría también, en una buena medición, en tener los instrumentos adecuados para hacer una buena antropometría del niño. Evitar los tallímetros que están impresos en papel o en cartón que se pegan en la pared porque se mueven, se caen, no los pegan a la altura. Hay que tener instrumentos fijos. Como pueden ver en la pantalla, esta es una forma como se enfoca la talla baja. Pueden ver que ya mencionamos que es proporcionada o armónica o desproporcionada. Vamos a hacer hincapié en lo que es la talla baja variante normal, que es proporcionada y es postnatal. Entonces vemos ahí lo que estaba mencionando, la velocidad de crecimiento cuando es normal y cuando está disminuida la velocidad de crecimiento. Cuando está disminuida la velocidad de crecimiento, es una velocidad que está alejándose del percentil mínimo, se ve en el gráfico cómo se va alejando. Podemos pensar en una enfermedad sistémica como una desnutrición, que es muy frecuente en nuestro medio, o en una endocrinopatía. Hay que mencionar que las causas, dentro de las causas de talla corta, las más raras realmente son la deficiencia de hormona de crecimiento, aunque parezca algo un poco paradójico. La deficiencia de hormona de crecimiento en nuestro medio es muy rara. Generalmente las causas son otras, el hipotiroidismo es mucho más frecuente o el exceso de corticoides también. En cuanto al tema que es la velocidad con velocidad de crecimiento normal, tenemos en estos casos, cuando la edad ósea es normal y el antecedente de talla baja familiar es muy evidente, lo más probable es que sea una talla baja familiar. Cuando la edad ósea está atrasada, esto es importante recalcar que la edad ósea tiene un rango. Por ejemplo, en un niño de 4 o 5 años hasta el final del crecimiento, la edad ósea puede estar más o menos 2 años. O sea, hay un rango amplio. Si un niño tiene 7 años, la edad ósea puede estar entre 5 y 9.
No hay que alarmar a los padres, si uno le toma la edad ósea, que en la radiografía de mano, el método más usado, el Tanner Whitehouse 2, si el niño tiene 7 años, si tiene una edad ósea de 6 años, es perfectamente normal. Incluso si tiene 5 años, también es perfectamente normal. Cuando la edad ósea está atrasada y hay el antecedente familiar de que ha habido el padre o la madre, los tíos o familiares que han dado el estirón tarde, entonces ese es un antecedente de retardo constitucional, lo más probable es que sea un retardo constitucional del crecimiento, que es el antecedente familiar muy importante. Aquí en este cuadro vemos cuáles son las características clínicas tanto de la talla baja familiar, del retardo constitucional o de la combinación de ambos, la talla baja familiar más retardo constitucional del crecimiento, y la P es porque también se retarda la pubertad. Rápidamente vamos a ver las principales características. Tanto el peso al nacer como la longitud son normales en los tres. Los antecedentes familiares de retardo del crecimiento y la pubertad tardía son características de herencia, eso se ve en retardo de crecimiento constitucional. El inicio del poco crecimiento no es al nacer, sino se ve posteriormente en la etapa ya preescolar. El ritmo de maduración, la maduración ósea en los pacientes con talla baja familiar es normal, generalmente está más o menos con la edad cronológica, pero en los pacientes con retardo de crecimiento constitucional está atrasado 1 o 2 años. El ritmo de crecimiento en todos ellos es aparentemente lento, y el inicio de la pubertad en los pacientes con talla baja familiar pues es a la edad normal. En cambio a los 10, 11, 12 años. En cambio los pacientes con retardo constitucional es el inicio de la pubertad tardía, 12, 13, 14, incluso la menarquia se puede esperar en las niñas hasta los 15 años. La talla final en los pacientes con talla baja familiar pues es baja. En cambio, en los de retardo constitucional, el pronóstico es bueno porque al final da un estirón bastante intenso, como vamos a ver más adelante en unos gráficos. Y cuando están combinados ambos, que se ve un paciente que tiene la edad ósea atrasada, pero también tiene los padres que tienen talla baja, probablemente también su talla va a ser al final baja, a pesar de que dé un estirón al final. Vemos aquí las características que ya mencioné. La pubertad de los pacientes con talla baja familiar se presenta de forma habitual. La edad ósea es similar a la edad cronológica y es un rasgo hereditario. Pueden ver aquí a un famoso deportista. Para el deporte que practica es de talla bastante baja, no obstante, sí, es un genio en el deporte, pero tiene creo que llega al metro, a las justas al 1,70 m. Este es el gráfico característico de un paciente con talla baja familiar. Miren, se observa una velocidad de crecimiento que está por debajo del percentil 5 en estas tablas de la NSHS, pero la velocidad de crecimiento se ve que es parejita, es paralela, va bien pegadito, no hay una desaceleración que es patológica cuando la velocidad de crecimiento se ve que se va alejando, como estoy mostrando con el puntero. Cuando la velocidad de crecimiento se va alejando del percentil mínimo, eso sí es una talla patológica. Para ver esto se necesita tiempo, unos 3 meses mínimo, para ver que la velocidad de crecimiento va normal. Y normal es cuando va paralela. Y con el final pues se ve que la talla final es baja, ¿no? Más o menos en este caso el varón de 1,62 m más o menos. Como se puede ver aquí a estos famosos de la farándula también, que no son muy altos, ¿no?
En cuanto al retardo de crecimiento, entonces aquí en la talla baja familiar realmente, después vamos a ver lo que es el manejo, si se usa o no se usa la hormona de crecimiento y cuándo está indicado. El retardo de crecimiento constitucional, para ir un poquito más rápido, este es el gráfico característico en el cual vemos el crecimiento que va con velocidad de crecimiento buena. Cuando se le toma la radiografía de mano se ve que está atrasada 1 o 2 años, y con el antecedente familiar del padre o la madre, especialmente el padre, porque esto es más frecuente en varones, que ha tenido el estirón tarde. Vemos que en este caso este varón está dando su estirón recién a los 15 años, pero crece hasta los 19, cuando normalmente pueden ver que se crece los varones hasta los 17. En este caso este varón está llegando a la estatura de 1,73 m más o menos, que es una estatura normal. Y esto me hace recordar también uno de los errores de interpretación de las tablas más frecuentes, y esto quiero hacer mucho hincapié. El percentil 50 no se debe considerar como el percentil de talla ideal. Las tablas ¿por qué? Te voy a explicar. Las tablas se han hecho estadísticamente. El percentil 50 es el promedio estadístico, pero es normal la estatura, a partir del percentil 10 para arriba se puede considerar normal. Por ejemplo, si un niño está creciendo en el percentil 10-25, no es que le falte para llegar al 50, no se puede provocar la angustia de los padres diciéndole que le faltan 10 centímetros, 7 centímetros para el percentil 50, porque esa es una mala interpretación de las tablas. Por ejemplo, una persona que está en el 10-25, si uno sigue el gráfico, va a ver que va a medir más o menos 1,70 m, 71, 72, que es una estatura perfectamente normal en el varón. También es muy frecuente la angustia de los padres cuando los comparan con los demás compañeros de colegio, y a pesar que los pacientes a veces tienen buen percentil, 10-25, 25, hasta un poco más, crea angustia, porque yo lo que les recomiendo es que no los comparen, simplemente es una forma de sufrir innecesaria, ¿no? Si el chico está creciendo a velocidad normal. Es más frecuente en los varones que en las niñas este retardo constitucional. La pubertad empieza más tarde, al final alcanza una talla normal. Ahora, en cuanto al manejo de estos casos, siempre hay que asegurar una buena nutrición. Estamos siempre nosotros alertas también de la sobrealimentación, campañas contra la obesidad. Recordar que los niños obesos ocurre lo contrario al retardo constitucional. La mayoría de niños obesos son más grandes que los demás en la etapa preescolar, escolar y la adolescencia. Son más grandes porque lo que sucede es que la obesidad provoca la maduración acelerada. Así como en el retardo constitucional está atrasada, la obesidad adelanta la maduración ósea, y por eso estos chicos son más grandes, más robustos, más grandes, y los favoritos de también el tema cultural. Las abuelitas siempre prefieren a los niños más gorditos, verlos empataditos, como ellas dicen, lo cual es un error cultural. Bueno, a los niños con talla corta, darles apoyo psicosocial, porque a veces se recibe la burla de los compañeros, el bullying. En cuanto al tratamiento con hormona de crecimiento, nosotros siempre recibimos a los padres pidiendo que le pongan la ampolla milagrosa para que su hijito sea 10 centímetros más alto que el papá o 20 centímetros más alto que la mamá. Miren, hay que considerar que la hormona de crecimiento es un medicamento, no es como una vitamina que al aplicarle a un niño se va a asegurar que su talla va a ser más alta. Esto no funciona así. Como pueden ver en esta diapositiva, en Estados Unidos sí está aprobado el tratamiento con hormona de crecimiento en las variantes normales. Obviamente que está aprobado cuando hay deficiencia de hormona de crecimiento, y la característica de la deficiencia de hormona de crecimiento es la velocidad de crecimiento es mínima, prácticamente la curva es plana y cada vez se va alejando más y más y más. Es muy notorio, así como otros rasgos físicos como es
la fases de querubín, son niños gorditos, la edad ósea atrasada, 3, 4 años, es muy notorio, y ahí sí está, se hacen las pruebas de hormona de crecimiento, que no es un dosaje simple, que eso no sirve, sino una prueba de estimulación, porque la hormona de crecimiento es una hormona muy volátil, sube y baja varias veces por hora. Entonces no se puede dosar como se dosa la hormona tiroidea en un momento, no. Hay que hacer una prueba de estimulación. Cuando le hace un basal, lo más probable es que esté bajo, y si uno no sabe interpretarlo, va a desorientar a los padres, y uno mismo pues, va a crear ansiedad, diciéndoles que no, algo que no es un diagnóstico fallido. En cambio, en Europa no está aceptada el uso de hormona de crecimiento en pacientes con variantes normales, talla baja familiar o retardo constitucional o la combinación de ambos, porque series grandes con pacientes se ha visto que cuando se les pone hormona de crecimiento, que son ampollas que hay que poner diarias por varios años, a un costo más o menos de $1000 mensuales, entonces es una inversión tremenda. Lo que se ve es que el primer año hay un aumento marcado de la velocidad de crecimiento, que es muy llamativa y da muchas esperanzas a los padres. El segundo año es menor, eso se llama el fenómeno de down regulation. El tercer año es menor, y al final la talla final, después de haber invertido bastante recursos, la talla final prácticamente es más o menos 3 centímetros de lo que se esperaba, lo cual no justifica, a nuestro modo de ver, el uso de hormona de crecimiento, y aquí en el instituto no lo usamos para variantes normales. Después también existen otros métodos como atrasar la pubertad con análogos de GnRH para mejorar la velocidad de crecimiento, para que la pubertad se venga después y la epífisis se cierre más adelante, pero tampoco esto ha tenido mucha aceptación ni mucho éxito. Finalmente, ¿qué pasa cuando ambos se combinan? Vemos talla baja familiar, o sea, la edad ósea, y con edad ósea un poco atrasada, con retardo de crecimiento. En este caso, la talla final va a ser también un poco baja, ¿no? A pesar que la pubertad se inicia tarde, da un estironcito, pero al final la talla final es un poco baja. Esta es la forma como enfocamos aquí. Finalmente lo que quiero recordar es que recuerden que el percentil 50 no es el percentil ideal. Hay que considerar que es normal, teniendo en cuenta siempre la talla de los padres. Aquí medimos en la primera consulta a los padres para tener una referencia. Vuelvo a repetir que la talla de los padres es sola una, no es indicativo de que va a ser necesariamente de talla baja, ¿no? Hay que evaluarlo globalmente, ver la edad ósea, ver la velocidad de crecimiento, hay que dejarle un tiempo. Puede ser que tenga una estatura mayor a los padres, sin necesidad de mayores. También los pacientes piden siempre las vitaminas, en fin, una ayudita con la esperanza de que sean más grandes, ¿no? Al final no pasan de ser meramente placebo, ¿no? Muchas gracias. Doctor Ortega, puede usted comenzar con las preguntas. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenas tardes, un gran saludo, doctor Luján. Muchísimas gracias y felicitaciones. Un gran saludo también al doctor Rómulo Lu de Lama por este tema tan importante de la talla corta en pediatría. Bien, nos han escrito algunas preguntas también por interno. Muy bien, nos han preguntado entonces, ¿cuándo desde la atención primaria se debe referir al paciente, al niño, al especialista? En cuando uno observa varias características, como por ejemplo cuando hay dismorfia, cuando uno ve niños que puedan tener acondroplasia, cuando la talla corta no es armónica, es decir, el perímetro cefálico mayor de lo normal, cuando observan que los miembros superiores e inferiores son un poco cortos, lo ven que no es armónico, cuando observan que la velocidad de crecimiento está disminuida, número 2, cuando pueden inicialmente hacer pruebas tiroideas, que la deficiencia de hormona tiroidea, el hipotiroidismo es bastante más frecuente, mucho más frecuente que otras endocrinopatías, y cuando se descarta también el tema nutricional también, ¿no? Porque la desnutrición es muy frecuente también.
Importantísimo, doctor. Doctor, cuando llega el paciente entonces al especialista, al Instituto Nacional de Salud del Niño, ¿cómo ustedes abordan al paciente? ¿Qué exámenes realizan? ¿Qué tipo de fórmulas realizan para poder entonces evaluar a este paciente? Sí, primero hacerle una anamnesis, verificar si ha tenido retardo del crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, si ha habido algún problema durante el embarazo, pequeño para la edad gestacional, hacerle una buena historia clínica, un examen clínico, el peso, la talla bien, con buenas técnicas de antropometría, cuantificar la talla de los padres, peso y talla de ambos, empezar a hacer su gráfico, pedirles una edad ósea, que hay dos métodos principales, el Greulich-Pyle, radiografía de muñeca, mano, y el método TBW2. En los niños menores de 2 años se hace en el pie, la radiografía del pie izquierdo, que es un método español. Y hormonas tiroideas, TSH, T4 libre. Los pacientes con hipotiroidismo tienen una velocidad de crecimiento bastante lenta, bien notorio, y tienen retardo del desarrollo cuando es congénito, marcado retardo del desarrollo, y cuando no es congénito y es adquirido, tienen retardo del desarrollo también bastante marcado. Son unos niños que tienen hipoactividad muy fuerte y un estreñimiento muy fuerte. Tienen una carita muy especial, hinchadita, los labios gruesos, pálidos, el puente nasal bajo. Se piden hormonas tiroideas. Lo último que pedimos es la hormona de crecimiento de realidad. Importantísimo, doctor, muy, muy importante. Doctor, nos han también hecho algunas preguntas a través del chat. Nos dice, doctor, buenos días, tengo un niño en Tumbes con talla debajo del percentil 3 y con infecciones respiratorias muy severas, además con facies parecidas a mucopolisacaridosis. ¿Qué pruebas se le pueden hacer para descartar esta patología, mucopolisacaridosis? Sí, la prueba principal ante una sospecha es un tamizaje de enfermedades metabólicas. El problema es que esto actualmente no se realiza en el país en ningún hospital de salud. Todavía tenemos, sí, en San Borja que están haciendo despistaje solamente de acidosis orgánica, pero no es el caso. Lo que sí se puede, bueno, el tema de la mucopolisacaridosis, existe unas pruebas que hacen particularmente también a través de un laboratorio también, que tienen unas pruebas gratuitas, las hacen incluso, porque tienen ellos el tratamiento. El tamizaje se hace de forma particular aquí en algunos pacientes especiales, es un poco costoso, lo hacen en el extranjero y demora 15 días en traerlo, ¿sí? Pero la mucopolisacaridosis también antes de estas pruebas se diagnosticaba clínicamente con los genetistas, ¿no? En el caso que tienen una fase muy particular, hay varios tipos de mucopolisacaridosis también, ¿no? Pero sería bueno referirlo al paciente a Lima apenas pueda, acá al instituto para examinarlo. Importantísimo, doctor. Hacer la referencia entonces para que llegue al servicio de endocrinología y pueda entonces abordar el caso. Nos han preguntado también, nos dicen, buenas tardes, doctor, una consulta. Usted se basa en las tablas de crecimiento por percentiles, pero en la tabla de OMS se ve desviación estándar. La pregunta es si deberíamos no considerar como talla ideal la desviación estándar 0 o gracias por su respuesta. Sí, hay que tener en cuenta que tanto las tablas de la NSHS como las tablas que son percentiles, como las de la OMS que son con desviaciones estándar, ambas son válidas. Si uno logra, se pone a verificar, se ve que es muy cercana el percentil 5 con la segunda desviación estándar, un poquito más alta nomás el percentil 5.
También aquí usamos las tablas de Tanner, que son un tercer grupo de tablas que empiezan en el percentil 3, que está más cerca de la segunda división estándar. Pero sí tenemos que considerar que estas tablas son divisiones estadísticas, son la curva de Gauss. Entonces la normalidad no está necesariamente al medio. Tenemos un rango porcentual de normalidad a ambos lados, para arriba y para abajo. Importantísimo, doctor. Bien, nos han solicitado también por interno si se podría recordar la fórmula para ver la velocidad del crecimiento. Sí, lo voy a poner en la pantalla. Aquí está acá está. Le pueden tomar una foto si gustan. Son las velocidades de crecimiento según la edad y sexo. Importantísimo, doctor. Bueno, tenemos una pregunta también por interno. Nos pregunta si la obesidad puede causar efectos negativos en el crecimiento más tarde, cuando llega el niño a la adolescencia, o puede verse alterada la estatura del niño. Efectivamente, la obesidad lo que ocasiona, y cuanto más obeso, más notorio, aceleración de la maduración ósea. Es decir, un ejemplo, un niño de 10 años que está obeso, al tomarle la radiografía y está grande, generalmente son varios, muchos de ellos son grandes en el colegio, notoriamente obesos y grandes, altos, percentiles más del 50, 75, 90 o más incluso, es porque no es que van a ser altos, sino que la obesidad está acelerando su maduración 1 o 2 años más de la edad cronológica, y debido a esa aceleración van a madurar antes de tiempo también. Entonces las niñas, como pueden ver en las tablas de crecimiento, crecen hasta los 15 años, los varones hasta los 17, los niños obesos se pueden adelantar y terminar su crecimiento 2 años antes. Y al final pueden perder varios centímetros de talla, 2, 3 o 4, por la obesidad. Interesante, doctor, muy, muy importante todos los conocimientos que nos está transmitiendo el día de hoy. Nos han preguntado si tiene que ver en la talla del bebé cuando desarrolla malaria una gestante. ¿Sí? Malaria una gestante. Malaria. Sí, malaria. Puede producir retardo del crecimiento uterino, nacer con pequeño por la edad gestacional, y el comportamiento de los niños en general con retardo del crecimiento uterino, pequeños para la edad gestacional, es muy variable. La mayoría se recuperan en los años siguientes al nacimiento. Algunos no llegan a tener una aceleración, pero al final tienen una talla normal, normal baja, o puede ser normal, tienen un comportamiento variable. Importantísimo, doctor. Nos han preguntado también el efecto que puede presentar en los niños y adolescentes el realizar fisicoculturismo o cargar pesas. Sí, el ejercicio más recomendable para los niños es del tipo cardiovascular, es decir, el ejercicio aeróbico, que es lo contrario al anaeróbico, que son máquinas, pesas, flexiones, ya que la tasa metabólica con los ejercicios cardiovasculares pues es mayor, son ejercicios que se hacen por más tiempo, son más recreativos, son de campo, jugar pulpito, jugar básquet, jugar vóley, bailar, aeróbicos, en fin, son mucho más aconsejables que fortificar masa muscular solamente con pesas o con máquinas, que son más aconsejables cuando ya están, cuando el crecimiento ha terminado. En realidad, se puede practicar un poco en la adolescencia ya para sacar masa muscular, pero no dejar de lado que es importante los ejercicios de tipo aeróbicos, principalmente, que son muy importantes también para el crecimiento. Después hay varios mitos, ahora hablando de este tema,
que el básquet hace crecer, que es un mito también, porque todos los deportes hacen crecer en realidad, pero no porque salta o porque se cuelga o porque se estira va a crecer más, ¿no? La natación también es un deporte muy completo, pero hay un mito también eso con algunos deportes, ¿no? Muy interesante, doctor, muchísimas gracias. Nos han preguntado también sobre cuándo se indica entonces el tratamiento con hormona del crecimiento y también si tiene alguna contraindicación el uso de la hormona de crecimiento. Sí, la hormona de crecimiento tiene una indicación precisa que es en aquellos pacientes en los cuales se ha demostrado la deficiencia de hormona de crecimiento es muy evidente porque la velocidad de crecimiento es disminuida en los pacientes prepuberales, es menos de 5 centímetros al año, incluso a veces de 1, 0.5, 1, hasta 2 o 3 centímetros al año, que es notoriamente muy visible cuando uno hace el gráfico de seguimiento que se va separando del mínimo, se va separando cada vez más. La edad ósea se atrasa 2, 3, hasta 4 años menos de la edad ósea normal y tienen esas fases de querubín que es típica de los angelitos de los pintores antiguos del barroco, esos angelitos panzoncitos, cachetones, chiquitos, con una voz de bebito, tienen unas características especiales estos pacientes. También se utiliza, está probado en el síndrome de Turner, y también se utiliza en pacientes con insuficiencia renal crónica, y tiene otras indicaciones muy controversiales como en la condroplasia o en otros síndromes genéticos, Silver-Russell, pero esos son ya controvertidos. Importantísimo, doctor. Doctor, nos había mencionado, no cualquier papá quiere que su hijo crezca, no se va a utilizar tampoco la hormona de crecimiento así por el deseo de los papás. Doctor, ¿alguna contraindicación también para la utilización de la hormona de crecimiento? Sí, hay que tener en cuenta que es una hormona que puede elevar la glicemia, las cifras de glucosa, a veces a niveles que pueden ser un poco importantes, entonces con todas las consecuencias de la glucosa alta. Estamos hablando de casi una prediabetes. También si se utiliza, hay otros efectos también, hay que tener en cuenta que es una hormona de crecimiento, tener en cuenta que los pacientes que tienen algún tipo pueden tener una neoplasia oculta o algún problema neoformativo, esto va a desencadenar, puede empeorar su condición, ¿no? Doctor, disculpe que le interrumpa, doctor. O sea, estas hormonas deben ser indicadas o usadas solamente por el especialista. Sí, efectivamente, sí, no deben ser utilizadas indiscriminadamente de ninguna manera. Tener en cuenta, sí, que para prescribirla tiene que ser evaluado a fondo con todos los estudios y las pruebas de estimulación necesarias. Excelente. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Luján, le doy el pase, por favor, para que pueda también entonces interactuar con el doctor Rómulo Lu. Muchísimas gracias. Ante una pregunta, ¿cuándo y cómo averiguar con el médico especialista si el niño está en baja talla? ¿Cuándo y cómo me doy cuenta? Sí, eso se observa en los controles periódicos de crecimiento y desarrollo, incluso en los centros de salud, en las postas se puede llevar bien el gráfico que viene en el carnet de vacunación. Hay un gráfico de tanto de peso. El de talla vemos que no está siendo utilizado, muchas veces no lo llenan bien. Entonces, eso nos puede dar la primera señal de alarma de una velocidad de crecimiento disminuida. Y con eso ya pasar al pediatra y el pediatra podría derivarlo al especialista. Una pregunta, si el niño o el joven ya adolescente que vemos 18 años, pero tiene 16, 17, 18, y está tomando esos compuestos, esas cápsulas que venden para esos jóvenes para desarrollo muscular.
están contraindicados. Están contraindicados y efectivamente tenemos a veces, observamos pacientes que mal aconsejados en estos centros de gimnasios o por profesores de gimnasia o por que están practicando algún deporte y quieren que sea más alto, empiezan a utilizar sustancias como anabólicos esteroides, hormonas. Incluso tengo el caso de un familiar que encontró entre las cosas de su hijo unas ampollas, que iba al gimnasio y estaba como un toro, pero estaba usando ampollas de uso veterinario. Sí, hormonas. Eso produce aceleración de la maduración ósea y al final la talla va a ser significativamente menor. Ya. ¿Puede, doctor Ortega, continuar? Sí, muchísimas gracias. Bien, el tema de hoy es muy importante. Muchísimas gracias también, doctor Luján. Muy bien, doctor Rómulo Lu de Lama, algunas recomendaciones finales, principalmente dirigido a la atención primaria sobre este tema tan importante de la talla corta en pediatría, doctor. Sí, dos cositas nomás para resaltar que siempre hay que verificar la velocidad de crecimiento que vaya paralela. Si el paciente no está en el percentil 50, pero si está en el 25 o está en el 10-25, pero está creciendo a velocidad normal, todo está bien. Hay que pensar, mire, por ejemplo, yo me considero una persona normal y estoy en el 10-25, ¿no? Si uno se pone a los padres mismos, mostrarle, mira, usted está en el percentil 10, la mamá está en el 5-10, en realidad, y el chico está en 10-25, va a ser el más alto de la casa, ¿no? Entonces, disminuir, si todo está bien y estamos viendo que está creciendo a velocidad normal, que la edad 12 está bien, entonces solamente darle tranquilidad a los padres y que no los estén comparando para bajar la ansiedad de la estatura, ¿no? El percentil 50 no es el ideal percentil 50, y lo que hay que verificar es la velocidad en el transcurso de los meses, de los años. Muchísimas gracias, doctor Rómulo Lu de Lama, especialista en endocrinología del Instituto Nacional de Salud del Niño, el Ministerio de Salud. Un gran aplauso para usted. Lo esperamos en próximas telecapacitaciones. Un gran saludo para usted, doctor Luján, y todo el equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño. Hasta pronto. Muchas gracias. 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 Nos vemos pronto. Saludos. Gracias.